invitación al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, en convenio con el Sindicato del Único de Trabajadores del Poder Judicial de Ayacucho, por la invitación a esta ponencia, que más que todo vamos a hacerlo como un curso práctico, didáctico, para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, ya muchos de ustedes ya están en el ámbito de la litigación, sin embargo, vamos a precisar algunos aspectos puntuales en cuanto a la investigación preparatoria y medidas de coerción respectivas. Reitero nuevamente el agradecimiento. Cualquier duda, cualquier interrogante, a la presente o al presente conversatorio me lo hacen saber, ¿no?, a través del mensaje de chat, o en su defecto levantan la mano al finalizar la ponencia. ¿No? Estoy apto para cualquier duda en la cual ustedes desean ser absolvidos. Muy bien, vamos a presentar algunas diapositivas para dar inicio a la presente sesión académica. El nuevo Código Procesal Penal ya tiene una aplicación casi total, creo que total, a nivel nacional, promulgado en el año 2004 y ha entrado en vigencia paulatinamente en diversos distritos judiciales a nivel nacional. La novedad o lo que se enfoca el nuevo modelo procesal penal, a diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 de corte inquisitivo, es que el nuevo modelo procesal penal tiene unos paradigmas distintos, unos paradigmas netamente que se basan en base a un modelo acusatorio adversarial, donde en el proceso van a encontrarnos a dos adversarios, van a encontrar dos adversarios, sin embargo ambos van a estar en igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, en virtud de los principios de contradicción, igualdad de armas, derecho de defensa, etc. Entonces, el fiscal es quien dirige de manera objetiva la investigación. El principio de objetividad está investido únicamente al Ministerio Público. No se puede decir que el fiscal es imparcial. ¿Y por qué razón? La imparcialidad es únicamente dotada a los jueces, ya que el Ministerio Público llegará a un momento en el cual él ya no sea netamente o tenga partido, en este caso de manera objetiva, sino va a tomar partido, va a tomar una postura. Es en el momento donde él formula su acusación en la etapa intermedia. Él tiene una posición dada, si es que es del caso de la acusación, un requerimiento acusatorio, pues su posición es que el acusado cometió el hecho punible y lo que solicita es una pena privativa de libertad que le va a imponer el órgano jurisdiccional posterior al juzgamiento. Entonces, la objetividad del fiscal es durante la investigación netamente preparatoria, la cual también contiene la investigación preliminar. Por lo tanto, como objetividad del Ministerio Público es que reúne tanto los elementos de convicción de cargo que contiene o que tiene él, y también los elementos de convicción de descargo que aporta la defensa técnica en uso de su derecho de contradicción. Es el juez de investigación preparatoria durante dicha etapa quien va a resolver el pedido de las partes. Es decir, el juez tiene una función de controlador de la investigación preparatoria. El fiscal es quien dirige, pero el juez va a controlar la misma. Ante cualquier vulneración de algún derecho quizá contenido en el artículo 71 del Código Procesal Penal en cuanto a los derechos del imputado, pues el juez, vía pretensión del imputado a través de una acción de tutela, pues podría resolver un caso en concreto. Otra novedad, y que es de mayor importancia también, o una de las mayor técnica importante, es la oralidad. El principio de oralidad que se demuestra a través de los diversos requerimientos presentados por las partes durante el proceso penal. Entonces, la oralidad, que es la garantía en el juicio, tiene una manifestación dual, tanto en el principio de inmediación, es decir, el juez conoce a la prueba, tiene contacto directo con los órganos de prueba, y también el principio de publicidad. Los juicios orales son públicos, con ciertas excepciones en los casos de violación sexual. Sin embargo, la publicidad implica que la población o
ciudadano de a pie tenga conocimiento y dote de cierta garantía al proceso penal en sí, ¿no? El proceso penal también tiene como bases pilares el principio de contradicción e igualdad procesal. Las características de la investigación preparatoria. En primer lugar, es legal. Todos los lineamientos se encuentran establecidos en el Código Procesal Penal, reguladas normativamente. Les decía, objetividad dotada para el Ministerio Público, imparcialidad si es el juez. El juez es aquel que va a determinar hasta el juzgamiento la responsabilidad o no del imputado, del acusado. Es dinámica, es proactiva, no se requiere ahora fiscales de escritorio, ¿no? Miembros de la Policía Nacional del Perú de escritorio, sino es proactiva al momento de recolectar los elementos de convicción. Se va al lugar de la escena del crimen, se va al lugar donde está la evidencia, donde están las documentales, donde está la prueba que se va a generar posteriormente, recolecta los llamados elementos de convicción. Es reservada la investigación porque únicamente tienen conocimiento las partes de los avances de la investigación, que puede ser de manera directa o también a través de sus abogados defensores. Una de las características de esta investigación preparatoria es que es garantista. Se critica muchas veces, ¿no? ¿Por qué existe un garantismo total a favor del imputado, a favor del acusado, a favor del procesado? Pues este sistema garantista de corte acusatorio adversarial respeta derechos y garantías del imputado y también de la víctima. No solamente se enfoca a un lugar en específico, sino también se va a enfocar a la víctima en sí. Es continua porque se aplica, se tiene en cuenta el llamado principio de progresividad de la investigación. Es decir, conforme se va adecuando o se va recopilando información durante toda la etapa de investigación preparatoria, pues la imputación quizá va cambiando. Es un proceso permanente de recopilación de información relevante y por lo tanto, conforme se descubra más evidencia, quizás se tiene una imputación más consistente. Y si de ser el caso se tiene un elemento de convicción de descargo, más acción es continuo, es flexible, prepondera el trabajo en equipo, eficiente, busca los objetivos o los mecanismos para que se logren los objetivos, se traza una meta, se busca probar o no la teoría del caso, en este caso puede ser del fiscal o la defensa técnica, según sus posiciones fácticas o sus premisas fácticas que van elaborando desde el primer momento, y también este nuevo modelo privilegia las salidas alternativas. Es decir, existen salidas alternativas al proceso penal en la cual dota de privilegio al fiscal poder aplicarlas. Como conocen ustedes, el principio de oportunidad, los llamados acuerdos reparatorios y el proceso especial de terminación anticipada, donde un proceso puede culminar posterior a la formalización de investigación preparatoria a través del mecanismo o el proceso especial de terminación anticipada, ¿no? Dotándole en este caso al imputado o al procesado un beneficio premial en cuanto a la pretensión punitiva. Entonces, lo que se busca en la investigación preparatoria, el objetivo principal de la investigación preparatoria es recopilar por parte del fiscal elementos de convicción de cargo, ¿no? Que va a demostrar su pretensión fáctica, los hechos que él refiere que habrían sucedido, y también determinará quizá la inocencia del acusado a través de los elementos de convicción de descargos que podría aplicarse o que se podría presentar o que también el mismo fiscal podría actuar. Por eso es que el tiene un dote de objetividad durante la investigación preparatoria. Todos sabemos que la investigación netamente preliminar, indagatoria, se puede iniciar mediante una denuncia de parte, una denuncia verbal, también a través de una noticia criminal que proviene de los medios de comunicación, puede el fiscal actuar de oficio, a través de la página web. Ahora, por motivos de la pandemia, se ha implementado hasta mecanismos para poder presentar una denuncia, ahora por vía telefónica, vía
mensajes de WhatsApp, correos electrónicos que brindan cada sede fiscal, página web de la Fiscalía, y también se inicia cuando existe un caso de flagrancia delictiva, específicamente cuando el imputado ha sido sorprendido en el lugar de los hechos con los elementos materiales de su comisión o durante las 24 horas ha sido descubierto, tanto por los elementos materiales o por algún mecanismo que haya sido materia de su identificación. Esto puede ser también a través de una detención policial o un arresto ciudadano. Entonces, estos acápites que he mencionado son los acápites en los cuales podríamos indicar que darían inicio a la investigación de un hecho punible puesto de conocimiento al Ministerio Público. Las etapas del proceso penal son únicamente tres. Se entiende que hay una etapa de diligencias preliminares, de indagación preliminar, que ya la casación 2-2008 de la libertad ha zanjado en ese aspecto, ya delimitado, que la investigación preliminar dentro de su plazo, si bien es cierto es autónomo, está contenido dentro de la investigación preparatoria. Por eso es que las etapas son tres: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Durante la investigación preparatoria, ¿no? Sin perjuicio de aquellas diligencias que se pueden realizar de manera urgente, inaplazable, en la investigación preliminar, tenemos muchas veces la llamada declaración del imputado. ¿Cómo se lleva a cabo una declaración del imputado cuando es citado tanto en sede fiscal como en sede policial? O cuando es detenido quizá en flagrancia delictiva y es llevado a la dependencia policial y posteriormente durante el tiempo de flagrancia se le va a recabar la declaración del imputado. El artículo 87 del Código Procesal Penal establece lineamientos en específico. Es decir, que antes de dar inicio, ¿no?, a la declaración del imputado, lo que se debe hacer es tener preponderancia a un principio, que es el principio de imputación necesaria. Es decir, se debe poner de conocimiento al imputado por qué razón se encuentra detenido, cuáles son los hechos objeto de imputación. Si bien es cierto, puede estar en una etapa preliminar indagatoria, pero así sea una etapa incipiente, embrionaria, ¿no?, puede darse el caso que se establezca al menos unos hechos de imputación mínimos, en los cuales acrediten la detención de esta persona. Al menos tiene que haber una imputación, sea embrionaria, sea incipiente, desde el inicio tiene que haber una imputación. Por eso el artículo 87 establece de que antes de que se le recabe la declaración del imputado, se requiere un hecho objeto de imputación. Eso es así, siempre y cuando se debe tener en cuenta el principio de progresividad de la investigación preparatoria. Los hechos parten de lo establecido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, donde habla de los niveles de sospecha durante la investigación. De acuerdo a los niveles de sospecha, pues se establece quizás los hechos por el principio de progresividad de la investigación misma. Por lo tanto, no se podría exigir en una etapa incipiente, según mi opinión, al inicio quizá de unas diligencias preliminares, una imputación concreta, clara, con todas las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, que son exigibles en una acusación fiscal. Pues es casi imposible, porque según el principio de progresividad, es el fiscal que va recopilando la información, ¿no?, de manera progresiva y va construyendo su imputación. Pero eso tampoco puede ser óbice para que en una etapa incipiente no se mencione al menos unos hechos preliminares o al menos unos hechos mínimos. ¿Ya? Eso debe hacerse o debe realizarse, porque el artículo 87 del Código Procesal Penal lo establece de manera detallada. ¿Qué más? Se debe precisar si existiera, porque debe haber, los elementos de convicción. Y el mismo código habla acá también, incorpora el término prueba. Obviamente que la prueba siempre, o el conocimiento que tenemos es que se va a actuar en juzgamiento. Pero entendamos que el legislador ha querido considerar que estos elementos de convicción, estos
medios que considera él convincentes o de cargo contra la persona se deben precisar, ¿no? Y las disposiciones penales, es decir, hacemos un mínimo juicio de subsunción del hecho a un tipo penal en específico. Ya estamos haciendo un juicio de tipicidad. Así sea preliminar o primigenia, pues se debe indicar cuál es el delito o cuál es la disposición penal que considera aplicable al presente caso. Si es que existen cargos ampliatorios, durante la investigación preparatoria surge un hecho ampliatorio, un hecho nuevo, atribuido al imputado, pues también se le debe poner nuevamente de conocimiento y se le debe convocar a declarar para dar sus descargos respecto a estos hechos ampliatorios. Por eso es que hago una interrogante. ¿Qué sucede si posterior a la declaración del imputado aparecen nuevos cargos? Como ustedes podrían analizar, pero si ya declaró el imputado, ¿para qué lo voy a llamar de nuevo? Hay que llamarlo o convocarlo nuevamente, porque son cargos ampliatorios que han surgido durante la investigación y que no fueron materia de conocimiento en su primera declaración. Por lo tanto, en virtud o en uso de su derecho de defensa, pues se debe convocar a declarar para que haga sus descargos respecto a estos cargos ampliatorios. De igual manera, el mismo artículo 87 del Código Procesal Penal menciona de que el imputado tiene derecho de abstenerse de declarar, es decir, de guardar silencio, y que esa decisión que él tenga no puede ser valorada en su perjuicio. No puede decirse que debido a la abstención de su declaración, pues estaría perturbando la actividad probatoria, ¿no? Es su derecho. Es un derecho que establece el artículo 87 del Código Procesal Penal. Surge también la interrogante muchas veces de esta abstención de declaración, es decir, de guardar silencio en la investigación preparatoria. ¿Es de todas las preguntas o de algunas preguntas? Es la duda que siempre tenemos, ¿no? En la práctica. Si me abstengo de declarar, ¿tiene que ser de todo o de algunas? ¿No? El Código Procesal Penal no te establece de manera taxativa o literal si la abstención es en una totalidad o en partes. No te establece de manera taxativa o literal. Sin embargo, tenemos que verificar, ¿no?, que el imputado, como no está prohibida la normatividad en cuanto a que debe hacerlo de manera total, ¿no? Por lo tanto, consideramos que podría estar permitido declarar, aún sea en ciertas preguntas y en otras abstenerse de declarar. ¿Ok? También se le va a instruir el derecho de ser acompañado o asistido de un abogado defensor. En caso no contara con los recursos necesarios, se le designará un abogado de oficio. Y parte una nueva interrogante. ¿Para todos los casos? Para todos los casos se tiene que llamar al defensor público para que asista en la declaración del imputado. Se puede consignar posteriormente al abogado defensor. Podemos llamar, ¿no?, miembro de la Policía Nacional del Perú o el mismo fiscal, tomar la declaración y llamar al defensor público, al abogado defensor. ¿Sabe qué, doctor? Voy avanzando la declaración y lo consigno, ¿no? Llega el abogado, firme, doctor, la declaración. Pues no es así. El abogado debe estar presente antes, ¿no?, de que empiece la declaración del imputado. El defensor público, ya el Ministerio de Justicia, ha establecido lineamientos a través de diversas directivas, donde se tiene que acreditar, tiene su área de asistencia social, que efectivamente el imputado no cuenta con recursos económicos para recurrir al Ministerio de Justicia y que se le designe un defensor de oficio. Pero ¿qué pasaría si una persona cuenta con ingresos, quizás un funcionario o servidor público en actividad y tiene ingresos mensuales? Pues ahí la Defensoría Pública ha establecido directivas que debería cancelar al menos una tasa a favor del Estado. Entonces, para todos los casos no es absoluto de que se incorpore un defensor público ante cualquier declaración.
¿Qué pasaría si el abogado recién se incorpora a la defensa? ¿No? Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Nos comunican a última hora para poder asumir un caso, ¿no? Y muchas veces comunican en el momento en que se va a desarrollar la audiencia, 5 o 10 minutos antes, ¿no? El imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia. Es decir, el imputado tiene derecho a comunicarse con su abogado y a planificar la estrategia de defensa. Y esta estrategia de defensa no puede ser en horas inmediatas, sino que a efecto de no vulnerar el derecho de defensa, ¿no?, que tiene el imputado, pues se tendría que pedir una postergación. Pero esta postergación no implica un plazo indefinido, un plazo prolongado, sino un plazo razonable, ¿no? Ya también la Defensoría Pública se ha pronunciado al respecto a través de el Ministerio de Justicia, donde debe establecerse un plazo mínimo al defensor público o al abogado defensor para la revisión de actuados y poder ejercer una defensa eficaz. El imputado, ¿no?, se le informa también que puede solicitar la actuación de medios de investigación, él puede solicitar, y en estos medios de investigación o de prueba que quiere o él solicita, se debe indicar qué cosa, que él precise siempre si es pertinente, es decir, si guarda relación con los hechos materia de imputación, si es conducente, si el mecanismo para obtener ese medio de investigación o de prueba que él requiere actuarse es un mecanismo válidamente legal, que no se afecta a ningún derecho, y es útil a su teoría del caso. Es decir, tiene que acreditar en qué resultaría útil para acreditar su teoría del caso, ¿no? Entonces, esos tres mecanismos tiene que indicar cuando ofrezcan algún medio de investigación o de prueba que requieren que actúe el Ministerio Público. Ya precisar siempre la pertinencia, conducencia y utilidad. En la declaración del imputado, únicamente se le va a poder exhortar, si es que decide declarar, para que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen, ¿no? Hoy en día, a través de la modalidad virtual, surgen ciertos problemas en cuanto a que el imputado declare de manera espontánea, libre y de manera clara, ¿no? Ahora, por la virtualidad, ya el imputado obtiene hasta en su computadora ayudas memoria, tiene a la par alguien que quizá le está dando las indicaciones respectivas, y ahí estaríamos desnaturalizando lo que precisa el artículo 87 del Código Procesal Penal, que debe responder con claridad y precisión de manera libre, sin tener quizá a la mano algún elemento adicional, porque es una declaración libre y espontánea. El juez, el fiscal, durante la investigación preparatoria, le puede hacerle ver al imputado los beneficios premiales o los beneficios legales que puede obtener si coopera. Y aquí también surge una crítica, ¿no? Lo que pasa es que el fiscal quiere entrevistarse con mi patrocinado porque lo está conminando a colaborar y ser colaborador eficaz. El Código Procesal Penal en el artículo 87 lo regula y lo dice taxativamente. El fiscal puede decirle al imputado, quizá previo a su declaración, que si él colabora, coopera con la investigación, puede acogerse a ciertos mecanismos legales. Por ejemplo, en su primera declaración ante el Ministerio Público, la primera oportunidad que tiene para manifestar los cargos y confesar a través de la confesión sincera es en la declaración del imputado, la primera. Si primero no declara, niega los hechos y después quiere hacerlo, pues eso no va a ser considerado como una declaración libre y espontánea y le facilitaría la disminución del tercio de la pena. El fiscal, durante esta investigación preparatoria, le explica al imputado los beneficios que podría obtener, como por ejemplo ser aspirante a colaborador eficaz. Si tiene información que va a ser corroborada de manera eficaz, pues automáticamente someterlo a un proceso especial de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, la declaración va a tener dos etapas, la declaración del imputado. Una etapa informativa, ¿no?, donde se reduce
o se precisa que se va a obtener los datos personales, lo que se llama hoy en día la acreditación del imputado, con la finalidad de producir su identificación y también hacerle saber sus derechos, de conformidad con el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Se le pregunta su apellido, su sobrenombre, su apodo, los domicilios que tiene, sea real, procesal, laboral, dónde reside actualmente, nombre de su cónyuge, padre, hijos y las personas con quien vive, con quienes vive, cuáles son sus ingresos mensuales, ¿no? Se le informa si él ha sido procesado, encausado anteriormente por estos hechos o por otros hechos, que identifique cuáles son las carpetas fiscales, cuáles son los expedientes judiciales en los cuales estuvo sentenciado, quizá para futuras consecuencias civiles, declarará e informará al fiscal en su declaración si tiene bienes muebles, inmuebles registrados o no, dónde están ubicados, quién los posee en la actualidad, a qué título se encuentra en la actualidad, sería un arrendamiento, ¿no? Sería una hipoteca, y si se encuentra libre de gravamen. Y después se le va a preguntar respecto a sus relaciones con otros imputados, si los hubiere también con el agraviado, si los conoce o no los conoce, tiene algún tipo de amistad, parentesco con una persona que está involucrada en la investigación, con el mismo agraviado, como una etapa informativa identificatoria. Ya en la etapa indagatoria, ya en la etapa de fondo, ahí esta etapa es un acto que está rodeado de formalidades protectoras. ¿Por qué decimos formalidades protectoras? Porque van a precisarse los artículos pertinentes establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, donde se le va a escuchar al imputado respecto del cual y con relación al hecho investigado, si él tiene algún tipo de vinculación o no. En este acto generalmente niegan los hechos, pero sustentar por qué razón. Vamos a escuchar al imputado. Que generalmente en una declaración indagatoria, según la técnica que aplican algunos fiscales o policías, es preguntarle o hacerle una pregunta abierta, ¿no? Como que si hiciera sus descargos de estos hechos y posteriormente comenzar a hacer el interrogatorio. Y también en esta etapa indagatoria verificar si se pudo reunir suficientes elementos de convicción que permiten sospechar fundadamente que él es el responsable del hecho y quizá algún tipo de grado de participación. Verificar ello, qué elementos de convicción se cuentan hasta ese momento. Otra diligencia importante durante la etapa de investigación son las declaraciones de testigos, ¿no? La declaración de testigo, antes de ello quiero hacer mención que los actos de investigación no tienen carácter de prueba. La prueba recién se actúa en juzgamiento. Doctor, entonces, ¿para qué lo llamo a declarar al testigo si no tiene calidad de prueba? Me espero al juzgamiento. Porque es necesario, ¿para qué? Para fundar tu caso. Es decir, para reunir quizá los elementos de convicción de cargo que puede ser sustentada a través de la declaración de un testigo y tú formular una acusación. Pero eso no significa que esa declaración testimonial va a ser valorada así como tal en el juzgamiento, salvo que sea una prueba anticipada. Si no fuera así, tiene que el testigo nuevamente oralizar o mencionar su versión en el plenario. ¿Quiénes pueden rendir testimonio? ¿Quiénes? Toda persona que sea capaz, ¿no? Que tenga una capacidad de discernimiento. Sin embargo, hay excepciones como son los llamados testigos inhábiles, ¿no? Quizá por una persona que sufre de una anomalía psíquica grave, permanente, una persona que padece de esquizofrenia, y también los llamados impedidos por ley, es decir, aquellos que van a tener un resultado del proceso judicial, un interés en el resultado del proceso judicial. Y si se advierte un interés, pues ellos no podrían declarar en el proceso penal. ¿Qué obligaciones tiene el testigo? Se confunde muchas veces que como yo soy testigo, pues si quiero voy a declarar y si no, no voy. Total, yo no soy imputado, ¿no? Nadie me puede obligar, ese es el conocimiento dentro del común denominador que se tiene, ¿no? Pero de acuerdo a la norma procesal penal,
la comparecencia de un testigo en el proceso es de carácter obligatorio. ¿Por qué razón? Porque el fiscal, en caso no concurra previo apercibimiento, puede ordenar hasta su conducción compulsiva de grado fuerza a fiscalía para que declare sobre un hecho, el cual ha sido convocado. Entonces, el testigo está obligado a decir la verdad, ¿ya? Pero existe también un límite. ¿Qué significa un límite? Que no puede ser obligado a declarar cuando existan ciertos presupuestos, ¿como cuáles? Cuando quizá tenga el testigo un vínculo de consanguinidad o familiaridad con algunas personas, puede ser su cónyuge, conviviente, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su conviviente, etc. Existe también la obligación de declarar por parte de las autoridades policiales, ¿ya? Por ejemplo, los policías, militares, miembros del servicio de inteligencia, ¿no? Aquellas personas que por razón de su cargo van a entregar una información valiosa, que muchas veces, ¿no? Esta información fueron obtenidas a través de las fuentes que ellos manejan. Pero, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Por razones de Estado, no se le puede obligar a un policía, a un militar o un miembro del GEIN, quizá del Servicio de Inteligencia Nacional, que ha emitido un informe dando de conocimiento quizá la comisión de un evento delictivo, no se le puede obligar a mencionar el nombre de sus fuentes, el llamado nombre de sus informantes. Está prohibido en una declaración testimonial. ¿Los testigos se pueden abstener de declarar? El testigo tiene la obligación de declarar, ¿no? Sin embargo, existe una excepción a la regla. El artículo 165, numeral 2 del Código Procesal Penal establece de manera literal quienes pueden abstenerse a declarar como testigos. Es decir, yo ya soy considerado testigo, pero puedo, por razón quizá de mi profesión, de mi culto religioso, ¿no? O también por uso de mi secreto profesional, yo conozco de un hecho delictivo, sin embargo, no declaro, porque estaría atentando esos principios que me habría dado mi profesión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un abogado recibe o toma conocimiento o asume la defensa de un ranqueado delincuente? Sin embargo, el abogado a los meses deja de patrocinarlo y se dedica a la defensa libre. El fiscal tiene conocimiento de ello y llama al abogado para que mencione qué le dijo el delincuente en la defensa. La pregunta es, ¿puedo llamar al abogado como testigo? Y él tiene la obligación de declarar, revelar su fuente o lo que dijo. Pues no, porque está prevalecido por el ejercicio profesional. Pero ojo, si es que él quisiera hacerlo de manera voluntaria, no se le puede negar, puede hacerlo, pero no se le puede obligar, como los miembros de culto religioso, los notarios, los médicos, el personal sanitario, los periodistas también que siempre reservan su fuente, etcétera. ¿Qué debe contener una declaración testimonial durante la investigación preparatoria? El artículo 166, numeral 1 del Código Procesal Penal refiere que la declaración testimonial, y repito nuevamente, en cuanto a los tres supuestos para pedir o solicitar la actuación de un nuevo acto de investigación. Es decir, la declaración testimonial debe versar sobre los hechos que son materia de imputación. No puede ir más allá. Salvo la excepción, quizá exista una prueba trasladada, pues no, ahí sí, pero caso contrario, debe aplicarse mucho el principio de pertinencia, ¿no? Si el conocimiento del testigo es indirecto, o el llamado testigo de referencia, aquí su declaración se enmarca más allá, es decir, él debe narrar qué persona le mencionó ese dicho, dónde le mencionó ese dicho, los medios por los cuales él obtuvo dicha información, ¿ya? De manera clara, taxativa, para poder hilvanar o para poder validar esta declaración del testigo referencial.
En el primer supuesto, cuando es el único testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, ¿no? Testigo indirecto, únicamente debe mencionar la información que a él le consta, ¿no? No puede ir más allá. Algunos le dicen al testigo de referencia el testigo chismoso, ¿no? El que va a contar, el que va a contar una versión aquí a la fiscalía o a la policía. En el segundo supuesto, el testigo de referencia es totalmente un testigo de referencia, señala el momento, lugar, personas por lo que obtuvo la información. Y él debe detallar cómo obtuvo esa información. Doctor, pero el testigo tuvo su fuente. Pues si está prevalido por alguna posición de su profesión de cargo, pues en ese momento sí. Si es que no tiene tal posición, tiene la obligación de brindar esa información. Otra actuación o diligencia es la declaración del agraviado. El agraviado, algunos consideran la víctima, de acuerdo a la condición de la gente, de acuerdo al estudio de los sujetos, sujeto pasivo puede ser de la acción o sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo del delito cuando se afecta el bien jurídico titular, en este caso el bien jurídico del derecho, el sujeto pasivo, del delito en quien haya recaído la acción de manera directa. El agraviado, considerado también la víctima, es el sujeto que se postula o aparece como puntual y concretamente ofendido por estos hechos delictivos. ¿Ya? Es quien aduce ser quizás sujeto pasivo del delito. En él recayó los golpes que le propinaron y la amenaza, producto del asalto a mano armada sobre el auto que él manejaba. Él es el directamente ofendido, pero también es considerado agraviada el titular del bien jurídico, que puede ser el dueño del carro. En estos delitos, cuando se trata de un resultado muerte, siempre se ciñe para ser considerado agraviado, no vamos al Código Civil, específicamente en el capítulo de sucesiones. Vamos a verificar el orden sucesorio de conformidad con el artículo 816 del Código Civil para ser considerado quiénes son considerados agraviados. ¿Y cuál sería ese orden sucesorio? Tenemos en primer orden los hijos y demás descendientes, en segundo orden los padres y demás ascendientes, en tercer orden el cónyuge conviviente o de unión de hecho, y el cuarto, quinto, sexto orden, parientes colaterales, segundo, tercero y cuarto de afinidad. A ellos se les va a considerar agraviado en el caso de una muerte violenta, un homicidio. Asumen quién cosa en caso de tener hijos, los hijos y demás descendientes. Y ellos son considerados, pasan a ser considerados agraviados. ¿Qué derechos tiene el agraviado? Al igual que el imputado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, en el artículo 95 del mismo cuerpo de leyes, establece cuáles son los derechos que tiene el agraviado. Por ejemplo, el agraviado tiene derecho a ser informado de lo actuado durante la investigación preparatoria, en lo cual él ha intervenido, ¿no? El resultado de ese procedimiento. ¿Qué pasó con ese caso? Otro derecho muy importante y que muchas veces no se pone en práctica es que sea escuchado antes de cada decisión. Es decir, antes de que el fiscal tome una decisión respecto al caso en la cual él es víctima, considerado víctima o agraviado, debe ser escuchado, debe ser oído antes de cualquier decisión que realice él, en este caso, el agraviado. En los procesos por violación sexual, siempre al agraviado se le va a preservar su identidad bajo responsabilidad que quien conduzca la investigación o proceso. El código no te establece únicamente a las menores de edad, sino para todos los procesos en agravio por estos delitos. Se va a guardar su identidad. Y también tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Le faculta tal potestad al agraviado en caso se desestime la pretensión que él requiere. Otra diligencia importante y que también se realiza es el famoso careo. El careo, la llamada confrontación. Va a haber una confrontación de posiciones. Este es un medio de prueba que se practica cuando existen discrepancias. ¿Entre qué? Entre dos o más declaraciones. Hay dos declaraciones que se discrepan en cuanto a la comisión quizá del hecho. Entonces, ¿qué hace el fiscal?
puede solicitar que se realice una confrontación de estas personas que emiten o que realizan estas o que dicen estas versiones, ¿no? El careo puede ser la práctica entre dos o más personas y para la dirección de esto se rigen la regla del testimonio, de la peritación y de la declaración del imputado. ¿Cuáles son las reglas para practicar un famoso careo o la llamada confrontación? El juez, en primer lugar, estas reglas generalmente se aplican en el juzgamiento, no vamos a adelantarnos más allá, pero también estas confrontaciones pueden darse a nivel preliminar, ¿no? Sin embargo, la actuación más importante se da en el plenario, ¿no? El juez va a hacer referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, es decir, va a mencionar cuáles eran sus versiones, versión 1 del testigo 1, versión otra del testigo 2. Entonces, les preguntará si las confirman o las modifican, ¿no? Si la confirman o la modifican, si fuera necesaria, puede referirse a las versiones que recíprocamente dijeron, es decir, automáticamente van a confrontar esas posiciones. En primer lugar, el juez va a indicar cuáles son las posiciones disímiles, y una vez que se establece estas posiciones disímiles, empieza ¿qué cosa? El interrogatorio, que empieza el fiscal, posteriormente sigue el actor civil, el abogado defensor o el tercero civil si estuviera presente. Otro elemento importante es la llamada prueba documental. Doctor, pero la prueba no se actúa en la etapa de investigación preparatoria, recién se actúa en juicio, pero vamos formando a la prueba, ¿no? De acuerdo a las instancias, elementos de convicción, medios de prueba, prueba. Entonces, esta prueba es trasladada, ofrecida a través de la llamada prueba documental, ¿no? Es un soporte que siempre nosotros nos trae a colación, que puede ser un documento, pero no siempre es que sea un documento, sino que la denominación sale prueba documental, ¿no? Que este soporte ahora por la tecnología puede ser un papel, ¿no? Un medio electromagnético, capturas de pantallas de WhatsApp donde existen las conversaciones con los el imputado en este caso. Entonces, en el proceso penal en sí, esta prueba documental, ¿no? Es la prueba que se aplica con mayor incidencia, generalmente en los delitos contra la fe pública, para acreditar que efectivamente el lografismo no coincide con las muestras extraídas, en los delitos contra la administración pública, quizá una pericia contable, todos los expedientes administrativos dentro de la entidad, ¿no? Desde su requerimiento hasta su conformidad del servicio, todo ese expediente administrativo es considerado una prueba documental válida para poder probar. ¿Qué clase de documentos existen? El artículo 185 del Código Procesal Penal establece una clasificación de aquellos documentos que puede ser materia de probanza posteriormente en el plenario a través de la llamada o famosa prueba documental. Pueden ser manuscritos, ¿no? Impresos, fotocopias, puede ser fax, pueden obrar en disquetes, ¿no? Ahora ya no se usa disquetes, pero hay tiendas que aún lo venden. Pueden ser películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro quizá de sucesos, imágenes, voces, etcétera, ¿no? Los llamados, por ejemplo, cuando hay una interceptación telefónica, generalmente se guarda la información en un USB, en un DVD o en un CD, ¿no? Ese es un registro que se encuentra en dicho momento. Entonces se ofrece, ¿qué ofrecemos para el juzgamiento? Se ofrece también, aparte del acta donde se ha leído, se ha transcrito toda esta grabación, también generalmente se ofrece el medio magnético, que puede ser el CD. ¿Cómo se incorpora la prueba documental al proceso penal? Nos remontamos a lo que establece la norma procesal penal, artículo 184, numeral 1 del Código Procesal Penal. Toda persona, sea particular o sea una persona pública, ¿no? Y que quizá por razón de su cargo tenga en su poder, ¿no?, alguna información que podría vincular a X, Y, Z en la comisión de un hecho punible, está en la obligación de presentarlo, está en la obligación de exhibirlo, ¿no?
de permitir su conocimiento, ¿no? Es decir, de cualquier persona, sea privada o pública, ante el requerimiento de la autoridad para que le proporcione la información que requiere, esta persona tiene la obligación de hacerlo. En caso no lo haga, pues automáticamente se requerirá una orden judicial. Sin embargo, en ese momento se incauta esa documentación y después en una orden judicial, en caso de flagrancia, se requerirá la llamada confirmatoria judicial. ¿Ya? En el artículo 184, numeral 2 del Código refiere que el fiscal, durante la etapa de investigación preparatoria, como les decía, podrá solicitar de manera directa a quien tiene el documento, a quien tiene el medio magnético, que lo exhiba de manera voluntaria. Y en caso no quiera, se solicita al juez, ¿qué cosa? La llamada incautación. Se puede incautarle y después pedir la confirmatoria judicial. ¿Cómo verificamos la autenticidad de un documento? ¿Cómo verificamos ello? Y ahí hay un problema muy grande, ¿no? El reconocimiento por el autor, ¿no? Que puede ser identificado por su voz, por su imagen, por su huella o por otro medio, ¿no? Verificar siempre, cuando entregan esa información, poner sus nombres completos, ¿no? Reconocer las mismas, ¿no? La pericia. Otro puede llamarse así como un acto de investigación que puede ser postulado por el mismo representante del Ministerio Público, como por también la defensa técnica, ¿no? ¿Quién es considerado un perito? ¿No? Su mismo nombre lo dice, perito, un experto, ¿no? Eres perito en la materia. Eres un experto que tienes conocimientos científicos, ¿no? Conocimientos técnicos, y que vas a emitir un informe, ¿no? Sobre un hecho que quizá está en controversia si de ser probado o no ser probado. Por lo tanto, esta información o esta conclusión que vas a arribar debe ser netamente técnico. No puedes establecer juicios de responsabilidad, perito, en la realización de tu pericia contable. Se ha visto casos donde el mismo perito en sus conclusiones pone, ¿no? Asimismo se refiere de que Juan no resulta responsable del hecho imputado. Esa parte no es de obligación o vinculatoriedad para que el perito lo diga. No lo puede hacer. ¿Ya? La prueba pericial es una actividad desarrollada, ¿no? Que en virtud fue un encargo judicial, ¿no? Virtud de encargo judicial por personas especialmente calificadas, distintas e independientemente de las partes. Es decir, no deben tener ninguna relación con cualquiera de las partes, porque tienen hasta causales, ¿no? De exclusión del perito por algún tipo de incompatibilidad, ¿no? Por esa razón es que el perito no debe tener ningún tipo de vinculación con las partes, ¿no? Debe valer más que todo por los conocimientos técnicos, científicos, que él va a suministrar al operador jurídico, puede ser al juez y también puede ser al fiscal, ¿no? Sobre un hecho que es materia de controversia o de conflicto durante la etapa de investigación preparatoria. ¿Cuándo va a proceder una pericia civil, una pericia informática, o de cualquier otra especialidad? En primer lugar, ¿no? La razón de la prueba pericial es la explicación o mejor comprensión que se requiere un conocimiento especializado, científico, artístico, o que esta persona cuente con una experiencia calificada. Él también puede ser considerado un perito. ¿Ya? Si practicamos, por ejemplo, una pericia antropológica, ¿no? Para acreditar los patrones culturales que tuvo el imputado respecto a la víctima, tengo que analizar, de acuerdo al artículo 15 del Código Penal, el llamado error de comprensión culturalmente condicionado, cuando la persona ha cometido un hecho punible y aún sabiendo que es prohibido, no puede internalizar esa conducta. ¿Por qué razón? Por razón de su cultura, de su forma de vida. Esta persona sabe que acceder carnalmente con menores de 14 años, la pena ahora con la modificatoria es hasta cadena perpetua. Yo conozco, he escuchado del tema. Sin embargo, por razón de mi cultura, ¿no? Por razón de mi idiosincrasia, yo no puedo
asimilar esa conducta y por lo tanto actúe un error de prohibición culturalmente condicionado. Obviamente este caso debe ser resuelto ¿por quién? Por el perito antropológico forense. ¿Qué obligaciones tiene el perito? ¿Qué obligaciones debe tener un perito? En primer lugar, él, al ser designado en el cargo, ¿no? Tiene la obligación de verificar si existe algún tipo de una causal de impedimento, ¿no? Porque va a firmar el cargo, tendrá que verificar si es que tiene quizá algún interés en el resultado del proceso, ¿no? Deberá prestar juramento o promesa de honor, no solo, no solo de desempeñar con verdad, sino con la debida diligencia, con sus conocimientos técnicos, y es en el juramento donde deberá señalar algún impedimento que debe advertírsele o si incurre o no incurre en la verdad. ¿Ya? Eso es lo que debe hacer en un juramento, verificar si efectivamente tiene algún tipo de amistad, parentesco con alguna de las partes, tiene algún interés, ha sido parte, socio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que no se dude también de qué, de su imparcialidad. ¿Cuál es el objeto de la pericia? Cuando se practique durante la investigación preparatoria, se plantea un objetivo. Este objetivo generalmente lo hace el fiscal, ¿no? Y va relacionado sobre el problema, ¿no? Que tenga conexión con los hechos objeto de prueba, quiere decir que tiene que haber un buen principio de pertinencia aquí, ¿no? Debe estar claramente establecida la forma que el perito tenga los marcos donde desenvolver su experticia, ¿no? Indicar dónde se fue, dónde sacó las muestras, en qué lugar. Y el objeto de la pericia, generalmente, como les decía, las señala el fiscal, pero también la puede hacer el juez cuando ordena una actuación de una pericia de oficio, ¿no? Entonces, tanto en la disposición fiscal del fiscal como en la resolución judicial, ahí mismo se debe consignar el problema en la cual se va a delimitar la pericia contable, ¿ya? Se le pone un plazo del informe, porque no olvidemos que aún la investigación, si es misión preparatoria, todavía tenemos un plazo y hay que cumplirlo, pues la pericia tiene que ser en un plazo menor, y los honorarios de los peritos, si es que no son gratuitos, deben ser fijados con arreglo a la tabla de honorarios que determina el Consejo Ejecutivo. ¿Quiénes están impedidos para ser peritos? Les decía hace un momento, ¿no? Cónyuge quizá del imputado, pariente del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, ¿no? Siguiente, vamos a flexibilizar. Si es pariente por adopción o cuando haya sido cónyuge o conviviente y haya cesado su vínculo. No podrá ser nombrado quien ha sido perito de parte, lo que siempre, o bueno, lo que ha pasado, no sé si seguirá pasando en la actualidad, que algunos peritos de medicina legal también son peritos de parte en otros casos. En su reconocimiento médico legal, muchas veces dan una conclusión específica, pero en la pericia de parte cambian lo que dice en el reconocimiento médico legal, de acuerdo a su experticia, a su profesión, ¿no? Entonces, si ha sido, ¿qué dice el código? No podrá ser nombrado perito quien ha sido perito de parte en el proceso normal o proceso común, ¿no? ¿Qué debe contener este informe pericial? A ver, hacemos el recordaris. Mediante una disposición, una resolución judicial, se establece el problema. ¿Qué es lo que va a hacer? El perito, ¿no? Juramenta y comienza a realizar sus labores periciales. En la labor de las informaciones periciales, ¿no? El perito también va plasmando lo que va realizando. Entonces, como regla, como regla general, el informe pericial del perito es único, no puede desdoblarse en otros, ¿no? Si quizá hay varios informes periciales y algunos discrepan, se plantean las observaciones en el plazo de 5 días y por lo tanto también existe quizá el fiscal debe valorar eso a través de las contradicciones que existan, ¿no? Por eso hay un plazo de 5 días. ¿Cuál es la información que debe tener una pericia contable, una pericia económica, una pericia quizá en un caso de desalojo tipo constatación a través de un ingeniero civil, ¿no? Para demostrar quizá el mejor derecho a la propiedad del inmueble? Primero, la identificación del perito.
toda su identificación del perito, incluso su número de registro profesional, ¿ya? Y aquí agrego siempre algo, dónde estuvo anteriormente, dónde laboró anteriormente, para poder relacionarlo quizá con una causal de incompatibilidad con ellos. Siguiente. Luego de precisar la identificación que debe contener un informe pericial, ponemos la llamada descripción de la situación o estado de hechos, ¿no? Sea persona o cosa. ¿Qué significa ello? Se precisa de manera detallada, ¿no?, la situación o el estado en que encuentra los hechos. No puede esperar que arreglen quizá la carretera que va a inspeccionar. No, tiene que llegar in situ a lo que él describe. ¿Sabe qué, señor perito? Vamos a arreglar mañana toda la carretera. Él no puede basarse en el plano del arreglo, no, sino en lo que él va a verificar. ¿Ya? La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al cargo, verificar qué es lo que se ha probado durante el desarrollo de ese examen pericial, y también consignar la motivación, la fundamentación de esta pericia, la indicación de los criterios constitucionales, ¿no?, científicos, técnicos, métodos, reglas que sirvieron quizá para hacer el examen pericial. Se debe poner siempre el método científico. Y eso siempre es materia de pregunta por el juez, quizá en un plenario, por eso se debe consignar. ¿Ya? Y repito, el informe pericial con el nuevo modelo procesal penal no emite ningún, informe pericial, perdón, no emite ningún tipo de prejuzgamiento o atribución de responsabilidad penal por imputado. No, únicamente habla, menciona su relación quizá el imputado con el hecho delictuoso, pero no podemos decir que al final conclusión A, B, C, D y E cometieron el hecho punible. Establecen responsabilidades, porque no es su función. Esa función es netamente del fiscal. También de la pericia oficial, ojo, puede surgir también la llamada pericia de parte, ¿no? El artículo 179 del Código Procesal Penal puede darse el caso que un perito de parte puede discrepar respecto a las conclusiones o quizá al trabajo de gabinete que viene realizando el perito oficial. Ya entonces él va a presentar después de emitido el informe pericial oficial un informe propio, ¿ya? Este informe propio debe contener lo que dice el informe pericial, debe basarse en el oficial, pero quizá contradiciendo algunos puntos. Y si hay informe pericial de parte de sus conclusiones opuestas, el perito se le correrá traslado para que en el plazo de 5 días se pronuncie sobre el fondo. ¿Qué significa ello? Que si hay un informe pericial que puede ser el de parte, que siempre va a ser el informe pericial de parte distinto al informe pericial oficial, nunca van a ir por el mismo lado, salvo que sea un sobreseimiento, automáticamente se le va a correr el plazo 5 días para que se pronuncien sobre la viabilidad o no de ese informe pericial. Otra diligencia importante durante la etapa de investigación es el llamado reconocimiento, ¿no? Ustedes imagínense así en su mente el llamado reconocimiento en rueda para verificar quién mató, quién hurtó, quién se apropió, ¿no? Reconocer, en su acepción básica, de acuerdo a la RAE, es volver a conocer, recapitular, volver a verlo, ¿no? En el caso de personas se trata que el testigo agraviado pueda reproducir mentalmente las características de la persona que cometió el delito. Quizá fue un testigo presencial de los hechos, o el agraviado verificó quién lo atacó. Automáticamente va a reproducir mentalmente las características de esa persona, ¿no? Y luego que va a reproducir, así la diligencia, es una sala contigua, no acá, bueno, en la Divincri, generalmente están ubicadas las salas de reconocimiento, donde hay, la persona generalmente va, el mismo imputado, y se le consigna con sujetos de igual fisonomía, ¿no? Con la misma ropa, donde se le pone un número a cada persona, y se procede a reconocer en una sala contigua que no ve el agraviado ni testigo, él no ve a quien va a reconocer, él solamente, perdón, a quien va a ser reconocido no va a ver
a quien lo va a reconocer, pero el que va a reconocer sí lo va a ver, obviamente, ¿no? Y él va a determinar quién es la persona, ¿no? Para su identificación. ¿Cuál es la finalidad de esta diligencia y reconocimiento? Es determinar si a aquel o quien se le atribuye participación de los hechos, al menos que efectos de su posible imputación merecedor de tal condición, es decir, al menos que hay una imputación y va a ser merecedor de una futura sanción penal. ¿Cuál es el objetivo de la diligencia de reconocimiento? ¿Lograr qué cosa? Lograr que se homologue las características físicas y con ello vincularlos con los hechos que son objeto de prueba, objeto de investigación. Se reconoció al imputado, que fue el número 3, luego de ese reconocimiento en rueda, en el cual el testigo agraviado no pudo haber tenido un error porque los mismos tenían la misma ropa, la misma fisonomía, pero ella reconoce al número 3, por ejemplo. Y es el 3 quien es el que guarda relación directa con los hechos que son materia de imputación. Ojo, esto generalmente se hace en etapa de investigación. Cuando es en etapa de juzgamiento, ¿no? El agraviado, el testigo, ¿no? Realiza quizá un reconocimiento, generalmente las partes procesales preguntan, señor testigo, señor agraviado, ¿puede usted reconocer o puede decirme dónde se encuentra ubicada la persona que lo agredió? Sí, efectivamente está en la sala de audiencias. ¿Me puede indicar en dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado al lado de esa persona que se encuentra de saco rojo, saco negro. ¿Me puede por favor describir con qué se encuentra vestido? ¿Ya? Y hay un reconocimiento ahí, sindicación, cuando se llama sindicación. ¿Cómo se practica? A ver cuáles son los pasos para que ustedes más o menos conozcan esta diligencia. Quizá en algunas oportunidades podrían asistir a una diligencia de reconocimiento, entonces hay unas formalidades que deben cumplirse. ¿Eh? La persona que realiza el reconocimiento, previamente, es decir, previo a verlo, en la sala va a estar cerrada. Primero va a comenzar a describirla. Antes de que visualice, la va a describir de manera textual. A ver, explícame, ¿cuáles serían las características físicas del imputado de la persona que vas a describir? Luego, una vez que lo ha descrito, le va a poner a la vista con otras personas, ¿no? Y se va a buscar personas de aspectos físicos similares, semejantes. Es como lo que se conoce como la rueda de reconocimiento. En presencia de ellas y desde el lugar donde vino, bueno, en este caso, donde no pueda ser visto, ¿no? Y se va a reconocer. ¿Qué pasaría si existe pluralidad de personas que van a hacer el reconocimiento? Son varios, ¿no? Se tiene que practicar cada uno por separado y no puede existir comunicación, pues, ¿no? Si es que el testigo uno va a reconocer al imputado, sale y le dice, ¿sabes qué? El imputado está con el polo el más chiquito, ¿no? O el de ojos grandes. No, no hay forma de poder que ellos tengan comunicación. Para eso están ustedes como abogados en una diligencia. Si es que existe, quizá ustedes ven que el testigo 1 habla con el testigo 2 antes de que el testigo 2 reconozca, pues no puede ser así. Tiene que al menos estar incomunicados durante el tiempo que dura la diligencia, ya para que no sea contaminada. Y la idea es evitar que exista una pluralidad de agentes que trasladen información, ¿no? Así que se diga cuáles son las características completas. No tendría razón el reconocimiento, pues, ¿no? En rueda, porque al final lo que se busca es reconocer a la persona. También hay reconocimiento de cosas, no solamente reconocimiento de personas, también hay una diligencia dentro de la investigación preparatoria, la llamada o el llamado reconocimiento de cosas, ¿no? Las cosas que tengan vinculación con el hecho delictuoso puede ser materia de reconocimiento. No es lo que se acostumbra, por ejemplo, se acostumbraba, no sé si en la actualidad lo siguen aplicando esta técnica, donde llevaba el objeto material del delito para ser reconocido en la audiencia, ¿no? ¿Reconoce usted pasamontañas? Bueno, en ese momento reconozco que es el pasamontañas que utilizaba el imputado en el momento del asalto, ¿no? Esta arma punzocortante, ¿no? Son exhibidas en la misma forma como son los documentos, ¿no? Se le describe cuando son exhibidas una arma punzocortante, mango tal, de marca tal, ¿no? Con su vaina tal, ¿no? Igualmente como el de personas. Antes que va a reconocer las cosas, antes del reconocimiento, la persona que va a reconocer debe hacer una breve descripción de los hechos en cuanto a estos objetos o estos instrumentos vinculados al delito, ¿no? Por ejemplo,
el reconocimiento de un arma blanca empleada en lesiones. Automáticamente va a realizarse un reconocimiento en ese aspecto. Disculpen, doctores, había un error dentro de la máquina. Vamos avanzando, se nos ha pasado la hora, ya van a ser 1:15, seguimos a ver. Otra diligencia durante la investigación preparatoria, aparte del reconocimiento, sea de personas o de cosas, es la reconstrucción judicial, ¿no? Generalmente en los casos de violación sexual, ¿no? Existe prohibición expresa de concurrencia de niños o adolescentes agraviados para la reconstrucción judicial, todo ello con efecto de evitar la revictimización, que eso está totalmente zanjado en la actualidad, no se puede revictimizar en esos delitos, ¿no? ¿Qué finalidad tiene la reconstrucción judicial? Verificar si el delito se efectuó o pudo ser o pudo acontecer, ¿no? La base de la reconstrucción son las declaraciones y otras pruebas actuadas, en ese momento de la diligencia, ¿no? Se levanta su croquis, se toma fotografía, se establece todo claro ya el modus operandi de el actuar de esta persona. El levantamiento de cadáver, también como una diligencia muy importante durante la investigación. ¿Qué es lo que se busca? Es comprobar en primer lugar la muerte, la causa de muerte, estimar el intervalo post-mortem, es decir, el tiempo de muerte o el tiempo en los cuales esta persona ha muerto, ¿no? Ahí más o menos vamos a verificar el intervalo y vamos a concatenar de acuerdo a los hechos que son materia de imputación. ¿Qué más se requiere en un levantamiento de cadáver? Se va a contribuir a determinar el modo, mecanismo y manera de muerte. ¿Cómo es que esta persona falleció? ¿No? ¿Cuál ha sido el agente mecánico, constrictor que originó la muerte de esta persona? O contribuir con información sobre la presunta causa de muerte, ¿no? También verificar qué es lo que sucedió acá. ¿No? ¿Cuál fue la causa de esta muerte? Choque hipovolémico, un traumatismo encefalocraniano grave, ¿no? Moderado, etc. Otra diligencia, la necropsia de ley, ¿no? La necropsia de ley es practicada por el médico legista. ¿Cuál es la finalidad? Precisar también la causa de muerte, el tiempo de muerte, el agente causante, también muchas veces la identificación del cadáver, cuando son cadáveres quizá que han sido incinerados, y no es posible quizá determinar a través del sistema AFIS, a través de la huella dactilar, su identificación, ¿no? Determinar el modo y mecanismo, cómo fue que esta persona falleció, y perennizar en forma de comentar los hallazgos. ¿Qué significa ello? Consignar mediante el acta fiscal, ¿no? Toda la documentación que ha sido encontrada, los hallazgos, perdón, que han sido encontrados en la escena del crimen. Bueno, esto ya lo pasamos. Examen de lesiones y agresión sexual. A ver, otra diligencia importante durante la investigación preparatoria, ¿no? ¿Cómo se procede en un examen de lesiones, ¿no? Para ello, es necesario tener a la mano, quien realice este examen de lesiones y agresión sexual es el médico legista, tener a la mano la guía médico-legal, ¿no? Que está publicada por el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Que es de público acceso, donde establecen los parámetros para poder determinar la calificación en cuanto a la lesión encontrada, ¿no? Deberá pronunciarse si hay deformaciones y señales en el rostro. ¿Qué pasaría si hay un certificado médico legal que quizá consigna los días que ameritan una lesión leve de acuerdo al quantum de días? Sin embargo, la finalidad de la diligencia era verificar si efectivamente existe una lesión al rostro y esta ha sido de manera, o esta puede ser una lesión que genera un daño permanente, ¿no? Una huella indeleble, o también una lesión donde haya puesto en vida o en peligro la vida de la víctima, para considerar quizá como una modalidad de lesiones graves, que puede tener un quantum menor, pero fue quizá en una zona de difícil delimitación, como por ejemplo la altura yugular, fue una
una lesión con un arma punzocortante, que gracias a Dios no pasó o no la cortó y no se desangró, pero esta herida, si bien es cierto, es una herida pequeña que puede arrojar, de acuerdo al quantum de la lesión, una lesión mínima que puede ser considerada hasta una falta. Sin embargo, la zona donde se produjo la lesión pudo haber puesto o pudo haber lesionado o pudo haber puesto en peligro la vida de la víctima. Y de ser así el caso, ya no sería catalogado como una lesión leve, sino como una lesión grave. El examen, en este caso, de lesiones y agresión sexual, va a permitir establecer si estamos ante una lesión que implique una falta o un delito. Vamos a delimitar. Ojo, repito, el médico legista no califica una lesión. Quien califica la lesión es el fiscal. Siempre se van contra el médico legista, ¿no? El médico legista calificó la lesión y puso de 3 por 15 días, cuando claramente se advierte una mutilación de un miembro superior. ¿Por qué hablando de una mutilación? El médico califica 3 por 15 y eso es una lesión leve. Pero estamos errados acá, porque la calificación la hace el Ministerio Público. Y por lo tanto, si hablamos de una mutilación de un miembro superior, así el examen corporal arroje menos días, estamos ante una lesión grave por el supuesto de una mutilación o impropio para la función que se ha establecido en el Código Penal en el acápite de lesiones graves, ¿ya? Por eso es que, repito, el examen de lesiones únicamente el médico legista va a describir la lesión que encuentra, ¿no? Va a consignar desde la data, va a consignar quizá un resumen de hechos, va a describir la lesión, en qué lugar se encuentra ubicada, de acuerdo a la guía médico legal y va a establecer conclusiones respectivas, ¿ya? ¿Cómo se practica en caso de agresión sexual? El examen médico será practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia de ser el caso de una profesional auxiliar, ¿no? Para evitar perjudicar más a la víctima, es decir, para evitar que se realice tipo morbo, ¿no? Solo se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de aquella, nada más, ¿no? Algunas veces algunos estudiantes de derecho quizá en mis épocas, bueno, de estudiante, cuando hacíamos prácticas en la morgue, muchas veces habían agraviadas de violación sexual que a efectos didácticos o de aprender permitían, ¿no?, que se estén presentes también los estudiantes de derecho para verificar una lesión o una agresión sexual a través de este examen de agresión sexual. Sin embargo, únicamente era con su consentimiento, porque no pueden ingresar sin su consentimiento. Otro elemento importante que ha quedado zanjado por la Corte Suprema, ¿no?, la diligencia en este caso, la realización del medio de prueba de preexistencia y valorización en caso de hurto o robo, ¿no? Generalmente en el caso de hurto, en los delitos patrimoniales. ¿Qué es lo que se busca? Acreditar la preexistencia del bien, materia de imputación, ¿no? ¿Cómo se acredita? Con cualquier medio de prueba. Con el delito de hurto, si bien fue dispuesto, se podrá ofrecer la factura comercial, ¿no?, las fotos. Hoy permiten ¿qué cosa? Las declaraciones juradas, ¿no? Si tengo la factura sería perfecto, si no, una declaración jurada donde acredito quizá la preexistencia y valorización de estos bienes, ¿no? Otro, en este caso, acto de investigación que se va a realizar y va a haber un resultado final o que se va a recopilar durante la investigación preparatoria son los llamados informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República. El artículo 201A del Código Procesal Penal, que dice que cualquier informe presentado por la Contraloría General de la República que ha sido materia para proceder a formular una denuncia penal tiene la calidad de pericia extraprocesal. ¿Qué significa ello? Que va a tener el mismo tratamiento de una prueba pericial. ¿Ya? Estos informes técnicos elaborados por la Contraloría tienen calidad de pericia extraprocesal, ¿no?, siempre y cuando haya servido para formular una denuncia penal, ¿no? Refuerza la acusación fiscal, ¿no?, la actividad también de la Procuraduría del Estado, para el actor civil, para recuperar quizá o para postular su pretensión civil, y la importancia de esos informes que los elaboran son personal especializado, ¿no? Son los personales auditores, que generalmente son multidisciplinarios, ¿no?
Puede haber un abogado, un especialista legal, está también un contador, un administrador, ¿no? Que todos ellos coadyuvan para la realización del informe técnico total. Particularmente considero que son informes técnicos muy elaborados porque pasan por diversos filtros dentro del ámbito administrativo de Contraloría, donde determinan muchas veces responsabilidad penal, civil y o administrativa. Entonces, en esta etapa de investigación preparatoria, que son las diligencias, ¿no? Y la cual contiene también la etapa, ¿qué cosa? De diligencias preliminares. ¿Qué pasaría si se realiza una diligencia preliminar? Ya no se puede repetir en las diligencias de investigación preparatorias. Únicamente si quiero quizás realizar ampliaciones a la diligencia, se puede realizar alguna ampliación durante la etapa de investigación preparatoria. A ver, perdón. Se corrió la diapositiva. Ya. Existe, y para culminar aquí, antes de pasar a las preguntas, existe solo una etapa de investigación, ¿no? Como les decía al inicio de la ponencia, en la cual podemos encontrar dos fases, ¿no? Por un lado, la denominada diligencias preliminares y por otro lado, la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la estructura del proceso penal son tres: preparatoria, intermedio y juzgamiento. Ya la casación 02-2008 de la libertad ha establecido de manera clara. Ambas, ¿no?, son autónomas únicamente en cuanto al plazo, pero la investigación preparatoria va a contener a la preliminar. Pero de acuerdo al plazo van a tener su plazo autónomo. Ya cada investigación o cada fase va a tener su plazo autónomo y su razón de ser. En esta investigación preparatoria, lo que busca, ¿qué cosa es? Verificar si hay elementos de convicción de cargo, de descargo, verificar si existen elementos de convicción que acreditan la responsabilidad del imputado para el planteamiento de una pretensión punitiva. ¿Dónde? ¿Cuál es la fase siguiente? Durante la investigación preparatoria, para postular una acusación, ¿no? O de no ser el caso, ¿no? De no ser el caso, si no se logre probar lo que refiere el Ministerio Público en su tesis de imputación de cargo, puede ser también para lograr o en este caso para fundar un sobreseimiento. Ahí tenemos los plazos, ¿no? Los actos procesales, ¿no? Preliminar, preparatoria, no se olviden que la preparatoria contiene la preliminar, sin embargo los plazos son autónomos. Aquí tenemos los plazos específicos. En investigación preliminar, un caso simple son 60 días. Casación 02-2008, la libertad, que decía que establece un plazo autónomo en casos simples, complejos, en preliminar y preparatoria. En casos complejos, máximo 8 meses. En crimen organizado, 36 meses. Si es que el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria, por ejemplo, ha llevado un caso de crimen organizado 36 meses y formaliza, se activa un plazo nuevo, un plazo autónomo, un plazo independiente. Ojo, si es una investigación simple, 120 días más, prorrogables por 60. Si es compleja, 8 meses, prórroga por 8 meses en preparatoria, pero ahí la prórroga ya va a ser concedida por el juez de investigación preparatoria. Y en caso de investigaciones o organizaciones criminales, son 36 meses, prorrogable por 36 meses más. Concluida la investigación preparatoria, 344 numeral 1, ¿cuál es el plazo para que el fiscal decida si formula acusación o sobreseimiento o hace un requerimiento mixto? En los casos simples, 15 días. Todos los días en el proceso penal se entienden por días naturales. Si es un caso complejo, 30 días. Y si es un caso de crimen, igual, 30 días. Si tenga los 40, 50 tomos el fiscal, pues únicamente va a tener un mes para formular su requerimiento acusatorio. Hasta aquí, ¿no? ¿Alguna duda en la presente ponencia? Me lo hacen saber, ¿no? En las diapositivas también va a ser compartidas a través de la dirección de CEFOCAP para que sea compartida con ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia al respecto, me lo hacen saber en este momento.
A ver, señor moderador, no sé si... A ver, la doctora Noemí levantó la mano. Le escucho, doctora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Le escucho. Sí, le escucho claramente. Gracias. Gracias por la exposición. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. En caso sería, en una investigación al investigado en la etapa preliminar se ha vulnerado sus derechos, pero lamentablemente en su oportunidad no se hizo valer esto porque tenía un abogado defensor, un defensor público. Entonces, recién en la etapa ya la etapa intermedia, es que se puede dar cuenta de esta situación, ¿no? Ya a través de un abogado particular. Ya en la etapa intermedia, ¿cómo se puede hacer cuestionar esta vulneración de sus derechos? Ya, ¿en qué aspecto, doctora, esta vulneración? No entiendo. A ver, no haber contado con un abogado defensor en su declaración, pero no creo que se haya consignado en el acta sin la presencia de un abogado defensor. Lo que se puede cuestionar quizá que haya tenido una defensa ineficaz, ¿no? Durante la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Es decir, que esta persona no contó con una defensa eficaz para poder presentar los elementos de descargo correspondientes. Si usted me dice si está en la etapa intermedia, es decir, aun cuando ha habido una formulación de una acusación fiscal, existe el plazo de 10 días, ¿no?, que tienen los sujetos procesales para poder presentar en ese momento, si es que asume una nueva defensa, todos los elementos de convicción que ellos consideran pertinentes, ¿no?, o los medios de prueba que va a fundar en un juicio, si es que de ser el caso pasa a juicio oral, para que sea actuado en el juzgamiento, ¿no? Así como también poder formular defensas de fondo, como el llamado sobreseimiento o alguna excepción. Entonces, si estamos en la etapa intermedia, aún tenemos esa posibilidad, ¿no?, de postular o de formular o realizar una defensa eficaz en ese sentido. No se olvide usted que todos los actos de investigación realizados durante la etapa de investigación preparatoria no son considerados prueba, únicamente son llamados elementos de convicción. La prueba recién se va a actuar en el juzgamiento, ahí recién. Y si en el juzgamiento, supongamos, eh, ha sucedido como una causal de no haber sido posible presentar mis medios de prueba en la etapa intermedia, ¿no?, ante la denegatoria del juez, o he tenido conocimiento de un medio de prueba posterior al requerimiento de acusación, pues tengo la oportunidad de presentar un nuevo medio de prueba. O en su defecto, instar al juez a que actúe la prueba de oficio, de ser el caso. Es decir, aún todavía hay etapas, si bien es cierto, a veces existen defensas ineficaces que deben evitarse, ¿no?, deben evitarse. Sin embargo, el Código Procesal Penal posibilita la actuación en diversos momentos de la presentación de descargos o de elementos de comisión de descargos que pueda presentar el imputado. Máxime si aún todavía estamos en la etapa intermedia, doctor. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Omar, que levantó la mano, Omar, ¿qué tal? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto Bien, volver Omar. a hablar con usted, a escuchar una de sus clases. Usted fue mi profesor en Gracias, el Omar. 2019. Tenía una pequeña duda. Claro, Omar, gracias. Un gusto verte después de tiempo. Qué bueno. Usted señala que en, en los testigos, cuando hay audiencias en casos de delitos y en casos de faltas, si uno no concurre a una audiencia de delito o a una de faltas, en ambos vienen a ser reos contumaces o Bueno, cómo podría ser la figura, en el por caso de favor. testigos, en el caso de testigos no. En el caso de testigos, la denominación es que tanto el fiscal en la etapa de investigación preparatoria o preliminar, o el juez
durante la etapa de juzgamiento, lo que ordena es la llamada conducción compulsiva, es decir, buscar el mecanismo de traerlos de grado o fuerza únicamente para efecto de declaración en la fecha señalada para el juzgamiento. Nada más, ¿no? Reo contumacia está únicamente plasmado para los imputados, para los acusados en este caso, en caso no hayan sido presentados a la instalación de la audiencia de juzgamiento, pese a estar válidamente notificados y emplazados. Entonces el juez, ante la inconcurrencia del acusado a la audiencia de juzgamiento para su instalación, automáticamente declara su contumacia y ordena su ubicación y captura. En el caso de testigos, la ordena la llamada conducción compulsiva o de grado fuerza. Muchas gracias, doctor. Listo, Omar, un gusto saludarte después de Gracias, tiempo. de igual manera. Gracias también. Generalmente en las referenciales de niños o adolescentes, doctora Farideh, ¿no? Son declaraciones que en sí son reservadas, generalmente van con un asistente, una persona de su entera confianza, ¿no? Que se va a consignar, o puede ser un profesional, un psicólogo, ¿no? Que va a ser presentado, así sea en el juzgamiento va a ser presentado por un psicólogo o un profesional en la materia que coadyuve a efecto de evitar quizá cualquier daño a la integridad psicológica del menor. Pero igual es un tratamiento que puede ser interrogado un niño, un menor de edad, ojo, como testigo. Si es agraviado, pues no, ya existe ya la cámara GESEL en los casos de violación sexual, que tiene la calidad de prueba anticipada. Ahí sí, ese caso ya está zanjado. ¿Alguna otra duda, doctores? Bueno, creo que ya ha sido zanjada las dudas el día de hoy. No sé. Dejo a Cefocap, a ver, no sé, doctor. Sí, sí, doctor, parece que ya no hay percepción. Ahí tenemos al doctor Yuri Torres. A ver, doctor, escucho. Aló, buenas noches, doctor. Doctora. Sí, doctor, una preguntita, disculpe. Estoy teniendo una duda de ese tiempo. No sé si esto sea referente al tema que hemos tratado hoy, pero mire, un caso que quería saber tránsito, cuando le practican la necropsia, pues en este caso al occiso. ¿Cuánto tiempo demora en salir su examen toxicológico? Pues todo eso, el peritaje, también del alcoholismo, todo, para que puedan ya en la fiscalía ya tomar si el caso sigue, pues se va a proceso, ¿no? Por homicidio, se va ya a un juzgado o quede archivado en caso de salir las pruebas toxicológicas y de alcoholemia, pues positivas, ¿no? Para que el caso quede archivado, me imagino, en la fiscalía, y ver si es que el, el otro, el otro, el otro conductor del vehículo paga la reparación civil, en este caso, ¿no? A los deudos. ¿Cuánto tiempo demora en salir los resultados de esos exámenes, doctor? Bueno, gracias, doctora Yuri. No hay un tiempo en específico que debe establecerse de manera perentoria para que el Instituto de Medicina Legal o divisiones médico-legales remitan esa información. Se supone que deberían presentarlo en el tiempo o en el menor tiempo posible, dado el plazo de la investigación. Si es un plazo de 60 días ordenada por el fiscal, pues el fiscal en el plazo de 60 días debe recabar esa información. Y el fiscal también tiene la posibilidad de solicitar y reiterar esa información a la división médico-legal para tomar una decisión. Ojo, para tomar una decisión. Sin embargo, debido a la carga procesal, muchas veces no se está remitiendo en la debida oportunidad, ¿no? A lo que amerita que a veces algunos magistrados conminen a la división médico-legal para que remitan esos informes y poder tomar una decisión, ¿no? Lo que debería hacer el fiscal generalmente en estos casos es combinar, pero no hay un plazo en específico, deberían hacerlo de manera inmediata, ¿no? O quizá, si son pericias biológicas forenses, ¿no? Pasan quizá
a una área más especializada, se toman un tiempo, pero debería ser dentro del plazo que fije el fiscal la investigación. Si es un caso simple, 60 días como máximo; si es un caso complejo, de 120 días, para que se tome una decisión de estos hechos, ¿ya? En el caso de reconocimiento de voz, ¿no? En estos casos se practica la llamada pericia fonética o fonológica. Estas pericias son realizadas por un perito fonético, un perito fonológico, donde va a recabar las muestras, ¿no? En primer lugar, se recaban las muestras de la persona que aparece en la voz. Y estas muestras se recaban siempre y cuando la persona niegue que esta haya participado en esa conversación. Entonces el perito llega a la fiscalía donde va a ser realizada la diligencia y va a proceder a extraer las muestras de voz, ¿no? A través de sus grabaciones respectivas, hace una grabación en ese momento con un acta y se lleva la grabación, y también lleva el medio magnético consistente en el CD para proceder a homologarlo a través de sus equipos especializados que tiene. Hoy en día cuenta, por ejemplo, el Ministerio Público con una oficina de peritos a nivel nacional, donde tiene peritos fonéticos, fonológicos, y van a determinar si efectivamente corresponde o no a las voces. Esos casos, por ejemplo, se llevan en los casos de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, cuando hay interceptaciones telefónicas legales que siempre son materia de controversia, o que niegan los sujetos procesales, que en este caso es el imputado, niega, ¿no? Su voz, y por lo tanto ante la negativa se procede a la realización de una pericia fonética o de voz. Ya, en este caso que le comenté, este caso ya tiene allí nomás que sucedió el accidente, allí nomás comenzaron el abogado de las partes de los deudos del Oxiso comenzaron a hacer los trámites, pero de eso fue en marzo, ya va a cumplir casi 7 meses y hasta ahorita no hay respuesta alguna sobre los resultados. Hay un problema, pues no hay un problema en la actuación muchas veces de la división de médicos legales, ¿no? Solicitar al fiscal, ¿no?, que requiera la medicina legal, ¿no?, bajo apercibimiento quizá porque no se olviden de que al hacer un pedido fiscal, el fiscal puede apercibir, puede tomar los mecanismos legales a efectos de que se cumpla su decisión, como por ejemplo proceder a denunciar por desobediencia a la autoridad, quizá al área o a la entidad pública donde no le remiten la información. La otra salida es que, si el plazo de investigación ha transcurrido en exceso, instar un control de plazo, ¿no? Y a través del control de plazo quizá la fiscalía podría requerir de manera urgente esas documentales que aún faltan actuar en el proceso. Sí. Gracias, doctora Yuri, por sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Edmer Cáceres. Espero que ya... Sí, doctor, una pregunta. Doctor, en caso el fiscal determina que es una organización criminal y por lo tanto la investigación lo hace en el plazo de 36 meses, pero terminado este plazo, no logra recabar mayores elementos de convicción y solo tiene los elementos iniciales, ¿no? O sea, no hay mayor abundamiento, o sea, sí lo ha hecho, pero no ha encontrado nada. ¿No? Entonces se ha tomado estos 36 meses y por lo cual se puede decir pues que no debió realizarse la investigación como una organización criminal con ese plazo, no con un caso simple. Allí, ¿hay alguna forma o el código prevé el cuestionamiento de ese plazo? Porque no hay mayores elementos de convicción. En esos 36 meses ha recabado, pero no hay más de los que se tenía inicialmente. E incluso en la acusación, en el requerimiento es una mixta, sobreseimiento por un lado y acusación por un delito. Entonces ya formuló su requerimiento, doctora, el fiscal. Ya, posterior al... El requerimiento, sí. Ya. Generalmente el control lo hacen las partes procesales, los sujetos procesales. En este caso sería el abogado del imputado, ¿no?
No olvidemos nosotros que durante las diligencias preliminares o la etapa de formalización de investigación preparatoria, si bien es cierto, el código prevé un plazo, por ejemplo, de 36 meses para crimen organizado, pero este plazo, no es, si bien es cierto, es un plazo legal, pero ya el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, así como la Corte Suprema, estableciendo el plazo razonable. Dentro del plazo razonable, el llamado plazo estrictamente necesario, es decir, es el plazo en que se toma o se realizan las diligencias. Si yo realizo las diligencias en 12 meses, ¿por qué me voy a tomar el plazo hasta 36 si en 12 meses ya se realizó todo? Entonces, ahí habría un plazo estrictamente necesario que cumplir, ¿no? Por lo tanto, ya corresponde a la defensa postular los mecanismos, como puede ser un control de plazo, ¿no? Y si en su defecto presentaba un requerimiento mixto, porque ya precluyó la etapa, ya no hay forma de poder debatir el plazo que se tomó o no, sino valorar, ¿no? A través de defensas de fondo, si es que no se logró actuar nada, pues ustedes a través de una defensa de fondo podrían formular quizá un sobreseimiento fiscal, ¿no? Solicitar un sobreseimiento, ¿no? A la fiscalía. A través de la, perdón, al órgano jurisdiccional, a través de las defensas de fondo. Ya, doctor, muchas gracias por la aclaración. Perfecto, doctora. Muchas gracias, doctora, también por sus preguntas. A ver, el doctor preguntaba, solicitar ampliación. Claro, en un video sí se puede. En un video sí se puede reconocer voz también. En un video, si está la voz y se puede escuchar, también puede reconocerlo, pero si es que en el video aparece la cara de manera clara, evidente, pues sería imposible, ¿no? Cuestionar ese medio de prueba, ¿no? No creo que haya una contradicción al respecto, ¿no? El problema del reconocimiento de voz es cuando no se pueda visualizar al menos el rostro, pues, ¿no? Y podemos determinar al menos a quién le corresponde, ¿no? La disposición de archivo del fiscal puede ser apelada o observada por la parte agraviada. La disposición de no formalización de investigación preparatoria por parte del fiscal puede ser materia de impugnación. Esta impugnación se llama recurso de elevación de actuados. Este recurso de elevación de actuados puede presentar la parte agraviada como el denunciante en el plazo de 5 días hábiles, luego de notificada la disposición de archivo, ¿no? Para que este recurso o este caso sea elevado al fiscal superior. Dice el Código Procesal Penal que el fiscal superior en el plazo de 5 días siguientes va a proceder a pronunciarse. Y el pronunciamiento va a efectuarlo, en primer lugar, ordenando quizá la ampliación de diligencias, ordenando la formalización o en su defecto confirmando el archivo fiscal. Ese es el mecanismo impugnatorio en una disposición de no formalización de investigación preparatoria denominada el recurso de elevación de actuado. Elevación de actuados. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Doctor, creo que ya formuló su pregunta por el chat. Doctor Hanampa, ¿no? Bueno, doctor Cefocap, creo que ya no hay otra interrogante el día de hoy. Ya que no hay más dudas, vamos a dar por culminado, doctor, y muchas gracias de parte de CEFOCAP por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias también por la invitación al Centro de Formación de CEFOCAP en este curso especializado. Voy a enviar las diapositivas por si acaso al Centro de Formación CEFOCAP para que sea compartido con ustedes. No se preocupen. Gracias. Que tengan buenas noches y gracias por la atención. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.